Igual que cualquier otro objeto, las cotas también son susceptibles de edición por pinzamiento. Al hacer clic en la cota, presenta los pinzamientos en las bases de las líneas de extensión, en la parte superior y en la parte del texto. Si nosotros estiramos el pinzamiento que está en la parte superior de las líneas de extensión, lo que podremos modificar es la altura de la cota. Sin embargo, los pinzamientos que están en la parte inferior de las líneas de extensión nos permiten modificar la dimensión de la cota, inclusive de manera independiente al objeto que estaba acotando. Igual también que en otros casos, los pinzamientos de las cotas presentan menús multifunción. Observe que en este caso, el menú multifunción presenta opciones que nos permiten modificar el texto de la cota. Por ejemplo, desplazándolo sobre su línea o ubicándolo sobre la línea de la cota, como en este caso. Por tanto, usted debe explorar los menús multifunción de los pinzamientos de las cotas para encontrar sus distintas opciones. No siempre es deseable que podamos modificar la cota independientemente del objeto que estamos acotando, como en este ejemplo, sino que la cota siempre refleje el tamaño del objeto. Por tanto, si tuviéramos que editar ese objeto, quisiéramos también que la cota se redimensionara con él. Eso podríamos hacerlo, por ejemplo, eligiendo la cota y también eligiendo el objeto. Entonces podríamos editar el objeto y la cota se movería reflejando también su nueva dimensión. Otra posibilidad es que usemos el comando reasociar cota, el cual se encuentra en la sección cotas con este botón. Al usar el comando, debemos indicar el objeto de cota que queremos asociar a un objeto. Después, pulsamos Enter y utilizamos, por ejemplo, la opción designar objeto para indicar cuál es el objeto que queremos quede asociado a la cota. De este modo ya no tenemos que seleccionar la cota, sino simplemente podemos modificar el objeto y la cota que queda asociada a él se modifica automáticamente. En la misma sección cotas tenemos otros botones que también nos permiten editar las cotas de otras maneras. Por ejemplo, tenemos el botón para crear cotas oblicuas, lo cual nos permitiría ubicarlas en posiciones específicas en casos también muy específicos. Aquí simplemente indicamos la cota que vamos a modificar y después el ángulo que le vamos a dar a la cota. Por ejemplo, aquí le voy a indicar 75 grados. La voy a devolver a su posición original y podemos ver que el resto de los botones nos permiten modificar el texto. Por ejemplo, este nos permite cambiar el ángulo del texto. Aquí lo voy a poner en 45 grados, simplemente. O bien modificar su alineación. Este modifica el texto a la izquierda, a la derecha, o su posición predeterminada centrado. Listo. Para controlar realmente las características de una cota, lo que debemos crear y establecer son los estilos de cota. Esto es muy similar a los estilos de texto que ya habíamos estudiado en el capítulo 8. Para modificar un estilo de cota, usamos el disparador de cuadros de diálogo de la sección cotas. En él, como puede ver, igual que con los estilos de texto, una lista de los estilos creados. Podemos administrar esa lista definiendo una de ellas como actual, creando un estilo nuevo o modificando el que está seleccionado en la lista de la izquierda. Aquí vamos a crear un estilo nuevo a partir del estilo llamado piezas. Le voy a poner para efectos de ejemplo piezas-2. Y entonces tenemos un nuevo cuadro de diálogo en donde, como puede ver, podemos modificar todos los parámetros de la cota.
la separación de las líneas de extensión, el tamaño de las flechas, el tamaño del texto, etc. Tenemos distintas cejas en el cuadro de diálogo, cada una de ellas nos permite modificar parámetros distintos. En la primera modificamos el color de las líneas de cota, aunque esa es una propiedad que suele establecerse a través de las capas. Lo mismo el tipo y el grosor de línea. Pero sí podemos modificar el intervalo de la línea base, disminuyéndolo o aumentando ese espaciado. También podemos modificar los distintos parámetros de las líneas de referencia. Decíamos que podemos modificar las flechas. Aquí voy a crear una flecha más grande para que se note el cambio. La voy a hacer de 3 unidades, de 3.5. Y también voy a hacer un pequeño cambio en el texto de esta cota. Voy a modificar su tamaño a 2 unidades. Y su justificación, en lugar de que esté centrado, va a estar a la derecha junto a la línea de referencia 1. Usted puede, por supuesto, ir aplicando distintos cambios a las cotas hasta que éstas tengan las características que requiere en su dibujo en particular. Yo aquí voy a dar aceptar, con lo que tengo ya mi estilo de cota nuevo llamado piezas 2, el cual para aplicarlo a una cota en lo particular es tan simple como cuando cambiamos un objeto de capa. Voy a seleccionar una cota. En la sección cotas me dice que el estilo que se le aplica es el de piezas, y aquí para cambiarlo de estilo simplemente selecciono el que acabo de crear, piezas 2, con lo que de inmediato adquiere las propiedades que habíamos establecido para esa cota. Es decir, un texto ligeramente más pequeño, flechas un poco más grandes, observe las que tenemos con los otros estilos, y el texto alineado de manera distinta. Cabe añadir una observación final, simplemente para resaltar el hecho de que lo más probable es que asignemos todos los objetos de cota a una capa creada para dicho fin. De ese modo podemos asignarles un color específico y otras propiedades a través de la capa. Vamos a hacer una mención más. Hay incluso quien sugiere que las cotas deben crearse en el espacio de la presentación de un dibujo, pero es un tema que veremos próximamente ya muy pronto.